Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta formación virtual. Hemos recurrido a este medio para aclarar algunas dudas y explicar un poco en qué consiste el trabajo de caracterización que llevará a cabo el equipo de acompañantes de salud de Misión País Colombia. Desde el anterior semestre, el equipo de acompañantes de salud empezó a realizar una caracterización de las 18 zonas en torno al tema de salud. Para esa oportunidad se definieron 3 categorías de análisis a investigar en las zonas a través de 3 ejercicios específicos metodológicos. La intención de esos ejercicios tenía que ver con robustecer un ejercicio que se venía realizando históricamente desde el equipo de acompañantes comunitarios junto con los equipos de la zona, que es una caracterización más amplia sobre las zonas en que trabajamos. ¿Esto para qué? Para tener un mejor contexto a la hora de realizar acciones más pertinentes en la zona de Misión País Colombia. De esta manera, una vez realizada ese primer acercamiento a las zonas por parte del equipo de acompañantes de salud en el semestre de 2017-12, tenemos un estado actual de información muy disparejo, muy diverso en cada una de las zonas. Desde esta perspectiva, nos encaminamos a generar un nuevo proceso de caracterización que recopile lo que se está dando ya, es decir, que se trabaje sobre lo trabajado para poder profundizar en algunos casos de las zonas en la información sobre la noción de salud. En otros casos, para iniciar ese proceso, porque en el anterior semestre, por diferentes circunstancias, sobre todo por las dinámicas decembrinas en algunas de las zonas, no se pudo realizar, y en algunos casos es como ir más allá, complementar. Tener presente qué se ha hecho y en qué se puede profundizar de los elementos que no quedaron tan claros o que quedaron a mitad de camino, para generar una información un poco más completa, un poco más robustecida, con mucho más cuerpo, que inmediatamente terminemos esta fase de caracterización 2 en clave de salud en las 18 zonas, esto se pueda llevar a las caracterizaciones grandes que hemos venido históricamente trabajando para tener, digamos, un cuerpo más completo de información contextualizada de las zonas de Misión País Colombia. Es importante también tener presente que este ejercicio por lo pronto busca caracterizar las zonas. Luego, con la información que podamos analizar, que podamos obtener, podemos tener algunas rutas de acción frente a la salud en algunos territorios, pero esto será una materia que tendremos que analizar una vez complementado el ejercicio profundamente. El objetivo de esta misión es generar esa segunda etapa. Este es un elemento que se va a poder llevar a cabo junto con todo el equipo. Si bien ustedes van a estar encargados de liderar estos procesos, el equipo de su zona, de la zona en la que van a hacer su acción voluntaria, va a acompañarnos, va a generar también estrategias para que el objetivo en clave de salud se pueda cumplir. Una de las lecciones aprendidas que tenemos del anterior semestre es que tenemos muchas cosas que hacer en muy poco tiempo. Quienes lo pudieron vivir saben bien que las dinámicas de misión nos exigen tiempos muy ajustados. Hay tiempos que no dan espera y tenemos también un proyecto comunitario que llevar a cabo. Por lo cual hemos definido que para este semestre se pueda llevar a cabo este ejercicio a través de una sola herramienta metodológica. Como les contaba, antes eran 3, en este momento va a ser solamente 1. Esta herramienta son las entrevistas en profundidad. Decidimos acotar y definir 3 categorías sobre las cuales se va a indagar. La primera categoría sobre la cual vamos a indagar se denomina noción de salud. Es decir, nosotros queremos llegar a las comunidades e indagar diferentes voces que nos digan qué significa para usted la salud. Una vez indagamos la noción de salud, vamos a empezar a indagar por las prácticas autóctonas que existen en la zona en torno a la salud. Por ejemplo, en el Amazonas podríamos encontrar que tenemos una práctica autóctona que para el dolor de estómago las personas usan o toman algunas matas típicas de la región como una práctica muy propia de su cosmovisión, de su cultura, de lo que pueden vivir cotidianamente en relación a su territorio. La última categoría sobre la cual indagaremos es la presencia de instituciones formales
y no formales en el territorio. Entendemos hospitales, entendemos farmacias, pero también entendemos el sobandero, entendemos también la señora de las aguas aromáticas, tanto como instituciones formales o no formales. Además de indagar sobre su presencia, sobre quiénes están, quiénes no están, vamos a indagar sobre la relación de la comunidad con esas instituciones. Por ejemplo, si ustedes están en Atanques y supongamos que en Atanques hay un hospital, le preguntamos a la persona entrevistada cuál es su relación con ese hospital, en clave de atención, en clave de servicio, pero también lo que esa persona ha podido observar frente a la atención que brinda ese hospital a otras personas de la comunidad. Por eso es importante que el ejercicio se nutra de diferentes voces, que contemos con diferentes perspectivas frente a cada una de las categorías, que sea un ejercicio polifónico que nos arroje diferentes informaciones. Por eso le sugerimos que el número de personas entrevistadas por cada una de las categorías sea de mínimo 4. 4 por la categoría de noción de salud, 4 personas que se entrevisten en relación a las prácticas autóctonas de salud de la zona y 4 personas que nos hablen de las instituciones formales y no formales presentes y la relación que tienen con la comunidad. Para eso vamos a aprender un poco más sobre las entrevistas en profundidad. Las entrevistas a profundidad ofrecen un método y una fuente única de información para las caracterizaciones que ustedes van a llevar a cabo. Ahora vamos a hablar de los aspectos más importantes para la preparación de una entrevista a profundidad. La calidad de una entrevista a profundidad depende de 2 aspectos: la preparación del investigador y sus habilidades de escucha. Para la preparación se debe tener en cuenta, primero, consultar fuentes secundarias de información. Estas fuentes secundarias dan antecedentes, contexto e historia a lo que se va a indagar. Estas fuentes permiten que se pueda identificar la información que se requiera para dar respuesta a la pregunta. Segundo, planear el acceso. Es decir, saber cómo seleccionar y contactar a quienes serán entrevistados. Es fundamental que se identifique a quienes se va a entrevistar, en dónde y cómo. Tercero, formular preguntas para la entrevista. El principio rector es formular las preguntas principales de la entrevista de forma simple y con un lenguaje sencillo. Las preguntas deben abarcar todos los aspectos que se quieren conocer y parten de las fuentes secundarias consultadas y de la pregunta que se vaya a generar al principio. Estas preguntas pueden variar una vez se haya hablado con los contactos locales y se esté en terreno. Cuarto, establecer contacto y planear reuniones con contrapartes locales y expertos. Es importante establecer contacto con personas de diferentes esferas y niveles: local, nacional, sociedad civil. Por último, es importante tener en cuenta unos aspectos prácticos para las entrevistas, es decir, poder tener a la mano una grabadora de voz o un cuaderno para poder tomar notas. Ahora vamos a hablar del paso a paso de cómo realizar una entrevista a profundidad. Se debe construir la entrevista a profundidad como una conversación normal. Es decir, que se debe encontrar un flujo natural en donde una pregunta conduzca a la siguiente. Este es un proceso de construcción de confianza. Paso 1. Introducción. Se inicia agradeciendo a la persona por ayudarnos con la entrevista y se hace una introducción sobre cada uno de nosotros. Después se entrega un protocolo de consentimiento informado, el cual debe ser aprobado verbal o por escrito. Si se desea grabar la conversación, también se pide permiso. Paso 2. Preguntas iniciales. Se hacen preguntas de contexto. Edad, ocupación, dónde vive. Son preguntas sencillas que buscan conocer más sobre el entrevistado. Al ser preguntas sencillas, contribuyen a ir generando confianza y permiten que el entrevistado se sienta cómodo. Paso 3. Se pasa a las preguntas más estructuradas. La fuerza de la entrevista vendrá de cuán relevantes en esta parte y de la habilidad de cada uno de ustedes para crear nuevas preguntas a partir de las respuestas dadas. Paso 4. Hacia el final de la entrevista es recomendable tener algunas preguntas para complementarla. Preguntas que de nuevo son fáciles de responder, que siguen algunos de los temas que se han estado discutiendo a mitad de la entrevista, pero que no son tan estructuradas. Finalmente, es bueno hacer un breve resumen de los temas discutidos, diciendo las ideas principales y preguntando al entrevistado si hay algo más que le gustaría aclarar o compartir. Al terminar, se vuelve a agradecer al entrevistado. Para esta metodología hay que tener en cuenta los siguientes aspectos éticos. La forma de realizar la entrevista a profundidad es fundamental no solo para la calidad de lo que queremos indagar, sino también para la experiencia del entrevistado durante y después de la entrevista.
Aquí hablaremos de 3 herramientas importantes. Primera, la empatía. Esta es la capacidad de ponerse en los zapatos del otro. Segunda, habilidad de escucha. Implica escuchar atentamente, comprendiendo aquello que se está diciendo literalmente y también aquello que está entre líneas. Las habilidades básicas de la escucha reflexiva son las siguientes: reflexión del hecho y reflexión de la emoción. Cuestionamiento de hecho y cuestionamiento de la emoción. La reflexión de hechos y emociones significa que se debe recapitular o reflexionar en pocas palabras y en las propias palabras del entrevistado sobre los hechos o emociones que él ha compartido. Cuestionar hechos o emociones significa preguntar para aclarar y comprender mejor. Hay que tener mucho cuidado, no es cuestionar lo que nos dicen, sino preguntar si entendimos bien. Tercero, el juicio ético de cuándo es momento de detenerse. La idea es hacer todo lo posible para no hacerle daño al entrevistado, pero es riesgoso si permitimos que la entrevista empiece a ser una terapia. Se debe mantener la entrevista en el camino esperado, lo cual se facilita teniendo en cuenta 2 cosas: el cuestionario de la entrevista, que puede ayudar a guiar suavemente la conversación, y el objetivo de la investigación. Finalmente, ustedes van a contar con un acompañamiento por parte de Andrés, Carlos y mío para poder organizar y estructurar de una mejor forma las entrevistas a profundidad. Es importante que ustedes tengan presente que estos momentos de acompañamiento los vamos a hacer de manera virtual o presencial. Para cualquiera de los 2 momentos es muy importante que ustedes traigan un guión con la entrevista o la manera en la que ustedes han pensado hacer las entrevistas a profundidad, teniendo en cuenta los pasos anteriores. Esperamos que esta formación virtual haya sido de mucho provecho, sea de mucho provecho, que cuenten con el acompañamiento de Carlos, de Silvia y mío, como les decía Silvia, y que estemos en contacto, que no se sientan solos, que estamos junto con ustedes para revisar esos guiones por las categorías que hemos mencionado. Además de esto, pues también ustedes van a recibir un documento en el que van a estar paso a paso todo lo que ya les hemos mencionado. Ojalá puedan ver este video varias veces, puedan leer el documento varias veces, y lo que dijo Andrés, estamos disponibles a todas las dudas que ustedes tengan. Chao. Bye.